No me llames melómano, con Sky García y Jan Tassani. Buenos días, noches, tardes, mañanas, el momento en el que estéis viéndolo, nos parece todo bien. Y bienvenidos al podcast No me llames melómano, con Sky García y conmigo, con Jan Tassani. Hoy vamos a tener un podcast bastante interesante. Recordaros que esto es un podcast sobre música, sobre composición, sobre historia de la música, sobre la música en la época actual, cómo afecta a la sociedad. Y hoy vamos a hablar de la experimentación musical, sobre todo la que ocurrió en Estados Unidos en el periodo de los años 60 en adelante. Exacto. Y qué mejor que encabezar esta época de experimentación musical, porque hubo experimentación en otros aspectos también en los 60. También. Pero sobre todo en el ámbito musical, que John Cage, el famoso compositor americano, nacido en Los Ángeles en 1912, me sorprendió. Yo pensaba que había nacido en los años 20 o los 30, como muchas de esas personas, pero no, en 1912. Vale. O sea, nació justo antes de que empezara la Primera Guerra Mundial y vivió también la Segunda y los años 20, todo. O sea, una persona que vivió bastante. Y murió en 1992, a los 79 años, a escasas semanas de cumplir los 80 años, y dejando un impresionante legado compositivo con una de sus obras más famosa, la archiconocida 4 minutos y 33 segundos. Correcto. Para los que no la conozcan y no la hayan escuchado nunca, vamos a escucharla ahora un momento. Se estrenó en 1952 y vamos a escuchar un fragmento del segundo movimiento, ¿vale? Perfecto. Estad atentos porque es una obra muy interesante. Sí. Vale, bueno, pues acabamos de escuchar lo que hemos dicho, el segundo movimiento de esta pieza. Y es impresionante, consigue tanto con tan poco. No, es que a mí me parece impresionante eso, o sea, lo que consigue con tan pocos elementos realmente, Sí. ¿no? Porque no hay casi elementos, es fascinante. Vale, bueno, a ver, ya paramos. Por si alguien no lo conocía, se llama 4 minutos 33 segundos porque son eso, 4 minutos y 33 segundos de silencio. Está escrito en partitura, o sea, no es que dijeron así aleatoriamente, toca esto, no. Lo escribió y, según pone en la portada, se puede interpretar con cualquier instrumento o conjunto de instrumentos. Yo esto lo he visto interpretado por orquestas sinfónicas. Sí, yo de hecho vi una versión metal de esta pieza ¡Wow! ¡Qué interesante! y es muy curiosa. Pues eso, está dividido en 3 movimientos, todos llamados tasset, que significa silencio. Claro. Y fuera de coñas, es una obra muy difícil de interpretar, porque es que al final hay mucha presión. No, bueno, es que como habréis podido ya escuchar, ¿no? Y los que estéis en YouTube, ver también. No solamente, no es lo convencional de me siento, toco y ya está, claro, o sea, son 4 minutos y 33 segundos en los que estás contando. Exacto. Tienes el público que está mirándote, esperando que pase algo, pero no pasa nada porque tú te has sentado, has levantado la tapa del piano, tienes la apertura y no haces nada. Exacto. Claro, no puedes hacer ruido porque supuestamente tiene que ser en silencio y la gente te está mirando y tú vas con esa presión del público de, hostia, a ver. Son 4 minutos y 33, no y 34, no y 32. Claro, Hay que ser preciso. Tiene que tener precisión esto. De hecho, la versión que estoy hablando de orquesta, que vi no hace mucho, si no me equivoco era la de Berlín, la Sinfónica de Berlín, el vídeo entero duraba 4 minutos y 32 segundos y había aplausos al principio y al final. Por lo tanto, Claro. con que sea 5, o sea, no duraba. No Duraba lo que tenía que durar. Yo creo que esto, siendo una orquesta sinfónica, es algo que tienen que cuidar más. Pero bueno, interpretaciones a un lado, es una pieza muy interesante, muy innovadora en su momento. Sin embargo, una de las más aburridas de John Cage. Sí, seguramente. El concepto es interesante, verla es interesante porque también el protagonismo no lo tiene la pieza, sino lo que ocurre alrededor de la pieza. Claro, y por ejemplo, tener en cuenta que estamos hablando de lo que es el experimentalismo. Exacto. Claro, que el experimentalismo lo que ya lo dice el nombre, ¿no? Estamos experimentando, buscando nuevas Exacto. formas de hacer, de crear. Entonces, ya no se basa simplemente en hacer música como para buscar una emoción con esa música. Estamos hablando de buscar nuevas formas de hacer sonido, de qué es lo que consideramos música. Era una época en la que se estaba abriendo, ¿no? Un poquito el abanico de qué es música. Exacto. Realmente, ¿no? ¿Qué podemos considerar por música? Exacto. Había gente que consideraba que si tú grababas y el propio hecho de que pasaran coches, ese sonido era parte de esa música. Claro, hay que tener en cuenta eso.
porque ya me veo venir a la gente, pero es que claro, aquí no hay nada, no es música. Era una época concreta, Sí. era un movimiento concreto y, bueno, las nociones que tenían, lo que ellos pensaban era eso. Sí, no, y no creo que sea tan simple como decir que se equivocaron o que estaban en lo cierto. De hecho, ellos tenían muy claro, John Cage y compañía, más tarde creo que hablaremos de un par de otras personas relevantes de esta época, pero lo principal es que tenían claro que estaban en un proceso de experimentación, y en ese proceso, durara lo que durara, no era infinito, Claro. experimentarían todo, harían todo lo que pudieran hacer, y luego ya volverían de donde habían partido o llegarían a una música distinta. Pero esto era un proceso de transición, no era una meta. Efectivamente. ¿Sabes? Entonces, creo que es normal que surgieran piezas así. Esta pieza es sobre todo interesante por lo que implica, pero no por lo que es en Claro. sí misma, ¿sabes? Sin embargo, sí que tiene un montón de cosas muy interesantes. Entonces, ¿qué os parece si comenzamos con algo más del principio? Una obra de 1932, 20 años antes. Y es de las primeras piezas que hace, y es para piano y voz. Vale. Una de la segunda pieza de una colección de John Cage. Vamos Perfecto. a escucharla. If it was to be a surprise, if it was to be a surprise, to realize, if it was to be, if it were to be, was it to be? Vale, pues para contextualizar, aquí estamos en un movimiento artístico denominado atonalismo, ¿vale? Lo de la experimentación llega más tarde, en este punto, en los años 30, y viene de antes, estamos ya en el atonalismo. Todo un movimiento estilístico y formal y en todos los sentidos de la música que asume la música clásica, lo que tenemos asumido como música clásica, casi como enemigo, y se aleja en todos los aspectos. Claro, efectivamente, pensar que el atonalismo niega la tonalidad. No es un sistema nuevo como el dodecafonismo que tiene sus propias reglas. El atonalismo se basa en negar las anteriores, no en proponer nuevas como Exacto. tal, sino negar las anteriores. Entonces, claro, esto es importante, pero claro, lo que buscan es, en vez de tener un sistema propio, están negando el anterior. La anterior, que era armonía tonal, la negamos, fuera. No queremos armonía tonal. Tenemos unas estructuras de frases, ¿no? Que teníamos, bueno, pues A, B, A, 4 compases, si la melodía sube, bueno, una serie de normas que tenía la música tonal, fuera. Claro, ¿qué pasa? Que en este sentido nos ocurre que las melodías que salen dentro del atonalismo no son melodías tan sencillas de cantar, no son tan intuitivas, porque justamente Claro. están yendo contra todo eso. Exacto. Ritmos muy complejos. Claro, todo el sistema tonal tiene una cosa. A nivel armónico es muy complejo, por lo tanto, a nivel rítmico tiene que ser muy simple. Exacto, los parámetros son distintos. En el Claro. atonalismo buscan cosas distintas. Efectivamente, como estamos negándolo todo, hacen lo contrario. Por lo tanto, podemos tener. Claro, pensad que estamos negando la armonía, por lo tanto, podemos tener acordes muy complejos o muy simples sin seguir la estructura que seguía, y aparte unos ritmos encima muy complejos también, lo cual es una música que es difícil de entrar, difícil de seguir porque no sabes a qué atenerte. Difícil de seguir con el prisma clásico. Con el prisma Desde el clásico, prisma claro. clásico. Y algunos de los compositores importantes de esta época eran Arnold Schoenberg, Webern, Anton Webern, también austriaco, creo que de Viena también, el del concierto de violín al Ángel Alban Berg, exacto. ¿Y qué pasa? Esta pieza es de 1932, ¿vale? Entonces justo un poquito antes, pero John Cage ya apuntaba maneras. ¿Por Claro. qué? Curiosamente, de 1933 a 1935 es alumno de Arnold Schoenberg, lo cual me parece impresionante porque sí que es verdad que luego John Cage acaba haciendo piezas como la que hemos visto, la que Claro. hemos escuchado antes, que es completamente silencio, pero parte de haber estudiado con las personas que en ese momento eran top, era Claro. lo principal que estaba ocurriendo. Entonces, es interesante. Y No, y que Schoenberg, estamos hablando de un personaje muy importante, muy interesante dentro de la música, que seguramente hablaremos de él Claro. en futuros episodios, ¿no? Pero es interesante cómo partiendo de ahí, de ese estudio más clásico, ¿no? Más académico, acabas yéndote Claro. a esta parte más experimental. clásico académico, pero aún así del ámbito avant-garde, digamos, Sí. de la innovación de ese Claro. momento. Y yo creo que eso se explica bastante cuando entendemos que John Cage era hijo de un inventor, John Milton Cage Sr., el Vale. John Cage conocido nuestro es el Jr., que había inventado cosas como un tanque acuático ¿Vale? y también había teorizado, hizo una teoría sobre el universo. O sea, una persona que estaba muy
creativa, un pensamiento Vale. abierto, creativo, y su madre era una periodista para Los Angeles Times. Vale. Entonces yo creo que es una mezcla que explica este input de creatividad Claro. y búsqueda de la innovación que luego podemos ver. Entonces, como he dicho, en los años 30 Schoenberg le da clases a John Cage, y más tarde John Cage continuó investigando, estudiando, no sé qué, y al final de los 40 no luchó en la Segunda Guerra Mundial. Vale. No encontré información al respecto de por qué razón no fue. No sé cómo le afectó. He encontrado información de que si en el 43 se estrenó tal pieza, que si no sé qué. Entonces, Vale. no sé en qué manera le afectó. Ujú. Pero el tema es que a final de los años 40 se interesó muchísimo por el budismo zen y por la filosofía de la India. Y le llevó a una idea de la música en la que la composición estaba a base de algoritmos, la aleatoriedad. Esto tiene un paralelismo con una corriente que luego vemos sobre todo en Francia, que es el serialismo, Exacto. que es la música que está construida a partir todo de patrones ya previamente diseñados y que es como que tú diseñas el patrón y la música ocurre. Exacto. Entonces, el valor compositivo está en ese diseño del Ujú. patrón, ¿qué tal? Esto también, pero parte de un sitio distinto. Y además, la música serialista sí que era una meta. John Cage, como Sí. hemos dicho, utiliza esto como un periodo de transición. La música está creciendo en este momento, sobre todo la posguerra. Entonces, vamos a escuchar una pieza de John Vale. Cage de 1975, distinta a las dos anteriores. Vale. ¿Es de 1975? Sí, pero continuaba él utilizando los mismos métodos. Vale. Se le quedaron y los continuaba utilizando. Vamos a escucharlo un momento y ahora hablamos. Vale, lo que habéis escuchado es una pieza que se llama Etude Australe, Estudios Australes. Estudios Australes. Estelares. Es el número 15 de esta pieza. Son 2 libros Ujú. y se compone de 32 estudios indeterminados compuestos utilizando cartas estelares. Vale. Cuéntanos un poquito, o sea, estudios indeterminados, ¿qué quieres decir con eso? Son estudios, un estudio es una pieza que está hecha para practicar cierto aspecto. Correcto. Por ejemplo, un estudio de violín que se centra en el uso del cuarto dedo para que un Efectivamente. estudiante aprenda a utilizarlo. En el piano hay miles, en todos los instrumentos. Claro, igual los más famosos dentro del piano, los estudios de Chopin. Exacto. Que al fin y al muy cabo son conocidos. piezas muy virtuosas. En este caso, utiliza la palabra estudio, creo, Ujú. más porque es su estudio. Él es Claro. el que aprende en este caso, Ujú. o el que propone una investigación. Y son indeterminados por eso, lo que he dicho antes. El proceso de composición no es que él quiera expresar cómo se sentía Claro. ni nada. No. Está utilizando patrones, en este caso, cartas estelares. Ujú. Entonces, ¿en qué carta estelar se basa? En el Star Atlas, de un astrónomo belga llamado Eugène Joseph Delport, Vale. que publicó un atlas celeste, que se llama Atlas Celeste, en 1930, y está conocido por el detalle que tiene. Entonces, De acuerdo. ahora veréis una foto de la partitura de esta pieza y veréis que es bastante poco convencional. No tenemos plicas, no hay indicación realmente del tempo ni del ritmo que está ocurriendo. No queda claro porque las notas a veces están amontonadas qué nota viene primero, pero tienes que seguir un poco en Ujú. orden. Hay un montón de indicaciones, sin embargo, me parece más interesante hablar del proceso compositivo que le lleva a esto que de esta Claro. pieza en concreto, porque realmente podríamos ahondar muchísimo. Pero ¿cómo llega ahí? Ujú. Con lo que Cuéntanos. hemos dicho antes, con lo del budismo zen y la filosofía india. Vale. No se conocen detalles en concretos de cómo lo hacía con esto, ¿vale? Pero sí que es verdad que utilizaba el I Ching. Es una herramienta que Cage utiliza para tomar decisiones compositivas y decisiones como la duración, la estructura, alturas, dinámica, y se hace tirando un paño, una moneda y haciendo una pregunta. Mediante tu interpretación de lo que tengas como respuesta, ya sea una cara, una cruz o lo que sea, Vale. y base al número de monedas que pones, tú tomas una decisión. Claro, esto puede... no sabemos qué puede significar, ¿sabes? Claro. Porque tú puedes hacerlo de una manera, yo de la misma. A los dos nos dan 2 monedas cara arriba, Pero cada uno lo interpreta como quiere. y tú para ti significa 2 dos y para mí un do y una semifusa de lo Claro. que sea. ¿Vale? Entonces... Eso tiene un punto aleatorio interesante. Claro, yo creo que está guay porque parte de un punto de voy a hacer esto objetivo, dejando que esto decida por mí, pero luego como él pone los parámetros donde quiere y como quiere, Claro. cambia. Haciendo operaciones aleatorias, como tirar una moneda ya sin lo del I Ching, pero literalmente tirar una moneda, y traduciéndole eso a un elemento musical. De acuerdo.
pueden haber tantos criterios. Luego ya, en este caso en concreto, por ejemplo, tenemos la notación gráfica. Coge la carta estelar literal y lo pone en una partitura, Vale, según el criterio que él quiera, de nuevo. claro. Y es importante, en la pieza esta que hemos escuchado, está pensada para que sea un dueto para las dos manos. No es una pieza para piano. Vale. Cada mano es independiente y tocan a la vez, ¿sabes? Claro. No es lo mismo. Y dice que la pieza debería sonar tal como se ve. De nuevo, Claro. conexión con lo gráfico. Y ya por último, otro proceso que John Cage utiliza a menudo en esta pieza y en muchas otras son los procesos estocásticos, que tienen que ver con la aleatoriedad, la probabilidad y, como los algoritmos, son tipos de métodos que nos proporcionan esta vista como objetiva, pero que al final se traduce en indeterminación. Sí, claro, desde ese punto de aleatoriedad. Hmm. La parte gráfica también deja un punto. Bueno, deja mucho margen realmente a la Sí, interpretación, ¿no? es que O sea, puedes hacer lo que quieras. Claro. No, pero es muy Y si interesante. encontráis las cartas astrales veréis que no tiene nada que ver. Te lo tendría Claro. que decir John Cage en qué es inspirado, de no sé qué, porque tú luego sacas de donde quieras Claro. como material compositivo. Entonces, habiendo hablado de cómo componía un poco él, vamos a decir algunas de las cosas más importantes compositivamente innovadoras que hizo John Cage. Vale. Una de ellas es el 4 minutos 33. Hay muchísimas. Trabajó muchísimo el piano preparado, que es un piano al que le pones efectos y cosas. Tiene unas piezas que son las sonatas y preludios, Sí. que son muy interesantes. Pero una de las cosas que me parece más interesante que hizo, también que ver con el piano, fue que montó, esto no es una composición, pero él montó, fue una interpretación, la primera interpretación en la Vale. historia de la pieza Vexations, supongo, de Eric Satie, ¿De el Satie? compositor francés, que, bueno, ¿conoces la pieza, Sky? Sí, no, a ver, al final, bueno, es una pieza curiosa Sí. también, que creo que le encaja bastante. Yo creo que le encaja mucho que le interesara y quisiera llevar esto porque Eric Satie lo había compuesto y teóricamente funcionaba, pero nunca se había Claro, llevado nunca se llega a interpretar, término. pero es que es lógico, quiero decir, la característica principal de ese tema, ¿vale? Es que debe tocarse 840 veces Claro, para que finalice la pieza. ¿Qué pasa? Eso, si lo haces, bueno, estuvieron 18 horas sí, para tocarlo. Claro, es gente que se va intercambiando porque si tú tienes una persona tocando Claro. 18 horas, igual la matas. Claro, es que es muy complejo. Entonces es una pieza que es curiosa porque se hizo antes, no se había interpretado, hasta que John Cage dijo, vamos a montarla. Exacto. Sí, o sea, es exactamente esto. Una pieza que es una sola hoja de música, creo que son 2 o 3 pentagramas. Sí, porque la pieza para en sí piano. es cortita. ¿Vale? Es cortita. Claro, repetirla tantas Tiene un tema veces... bastante reconocible, el tema, Sí. porque después también lo tocan tantas veces seguidos. Y tienes que tocarlas 840 veces. Entonces, para no estar aquí 18 horas, Sí, os vamos a poner una vez, sí, un trocito, y ya el resto de las veces os la imagináis vosotros. Exacto. Y siempre podéis intentar sentir lo que sintieron ellos y os la Sí. ponéis 18 horas en bucle. hay interpretaciones en vivo. Sé que hay un pianista que lo tocó durante 7 horas o 8 horas. Sí. O sea, que hay gente que realmente le ha dedicado mucha vida a esto. Así que vamos a escucharlo. Otra cosa interesante que hizo, o composición que hizo, es su composición Organ al cuadrado / ASLP, conocido también como As Slow as Possible, lo más lento que puedas. Es una adaptación de una pieza de piano en la que normalmente duraba entre 20 y 70 minutos y la adapta a órgano, haciéndolo durar, atención, Atención a la cifra. 639 años. Comenzó en 2001 y se espera que acabe en 2640. Es todo mecánico, ¿vale? No es la obra de más duración, no computerizada, sin ordenador. Hay una palabra ahí que no tengo muy claro cómo es, pero bueno, tú me Sí, o entiendes. sea, es todo mecánico, no hay Exacto. un ordenador que esté programado detrás, está todo hecho mecánicamente. Y bueno, es interesante porque está en Alemania y fue construido específicamente para esa iglesia, Sí, o sea, exacto. porque en ningún otro órgano se puede hacer porque No. está todo ya mecanizado. Y bueno, que si queréis ir, se puede ir a Sí. escuchar. No solo eso, no solo se puede ir a escuchar, sino que la gente hace peregrinajes
a este sitio para ver los cambios de nota. En 2024 hubo un cambio de nota y en 2026, si no me equivoco, en agosto, me suena que el 5 de agosto, no sé si Sí, aquí me estoy tirando un puede tiro, ser. pero me suena que el 5 de agosto Es el siguiente cambio, ¿verdad? hay un siguiente cambio de nota. Entonces, Bueno, Eh, aprovechad este verano del año que viene para ir a Alemania y yo ver el lo cambio. propongo. Yo creo que puede estar guay. Claro que una cosa interesante sobre esto, se ve que tuvieron que meter ese órgano o al revés, hacer una caja acrílica alrededor del Ujú. órgano por quejas sobre el ruido que hace. Bueno, claro. Porque es todo el rato un tú... Y que se va a ahí. pasar así 639 años. Sí, 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 sí. Eso quieras que no. Otra pieza interesante Ujú. de John Cage es el Waterwalk. Bueno, es bastante conocida además. Es muy conocida, hay un vídeo en YouTube muy famoso que lo hace como en vivo en una especie de talk show Ujú. en los años 50. Es una pieza no melódica en la que los instrumentos son objetos relacionados con el agua, pero cotidianos. Puede ser una jabonera, un fregadero, una Claro. bañera, cosas así, y va haciendo ruidos, todo está anotado, él lo mira con un reloj. Y claro, en el programa este justo hacen la coña de... Él se lo toma muy en serio, pero aquí no queda muy claro. Pero es que es eso, él está experimentando, es ese proceso americano. Claro, es que eso hay que tener en cuenta eso, que que está vivieron. experimentando y están buscando otras formas no tradicionales de Exacto. hacer música, porque al fin y al cabo, si lo pensamos, un instrumento musical ¿qué es? Un objeto Exacto. que saca sonido. Si lo pensamos de esa manera, una tetera es un objeto y saca sonido. Sí, sí, sí. Claro, Justo. por esa regla de tres podríamos utilizarlo como un instrumento musical. Y es como lo veían en esa época. Y obviamente llega a extremos como estos, Claro. en los que hace algo que quizá no tanto. Pero ese mismo efecto de la tetera, en otro contexto, habiendo aceptado que se puede utilizar de manera musical, puede Claro. proporcionarte algo fantástico. Entonces era importante hacer estos procesos de experimentación para poder llegar vale, sí, se puede hacer esto, ¿sabes? Ah, efectivamente, y que al final, pues como tú decías, o sea, no buscaba que esto fuera un fin en sí mismo, sino vamos a experimentar, lo que nos funcione lo cogemos, lo que Exacto. no lo desechamos. Y bueno, ya para acabar con buen sabor de boca, porque estas la verdad que son interesantes, pero de escuchar no son... Sí, pueden ser más Sí. durillas, ¿no? Cierto, de nuevo, recomendaros las sonatas y preludios para piano, son muy interesantes, pero lo que me interesaba sobre todo recomendar es una pieza suya que se llama In a Landscape, Ujú. de 1948, cuando estaba empezando a meterse en esto de la aleatoriedad y tal. Ujú. Yo creo que es preciosa Vale. y suena de una manera que te piensas que se está repitiendo, pero no lo está repitiendo. Claro. No hay una evolución obvia, pero no te da la sensación que se esté repitiendo tan... O sea, Vale. sí, pero no. Es preciosa, os la recomiendo Vale. mucho. Dura unos 10 minutos y es preciosa. Intenta hacer referencia a la música de Satie, el Ujú. compositor de la obra esa que dijimos, porque todo el rato tienes que tocar apretando los dos pedales del Vale. piano. Tienes un sonido así bastante etéreo, bastante relajado y es precioso. Vamos a escucharla y nos despedimos de John Cage. Perfecto. ¿Te parece? Venga, vamos allá. Bueno, ahora que ya la habéis escuchado, realmente, como podéis ver, nos podríamos pasar horas y horas hablando de John Cage y de, bueno, cualquier persona que está metida dentro de este, ¿no? Del movimiento este, que si queréis alguno en concreto, dejadlo en los comentarios, lo tendremos en cuenta. Pero ahora que ya sabemos un poquito, ¿no? Nos hemos puesto en contexto, ¿qué os parece si hablamos de otra figura relevante? Sí. ¿Vale? También de esa época y de todos estos estilos. ¿De quién vamos a hablar, Jan? La figura otra relevante que he elegido es la de Pauline Oliveros, a la cual seguramente en algún momento dedicaremos un episodio completo, porque creo que en este contexto tampoco había mucho, pero hay otros contextos de cosas que ha hecho que son muy interesantes y que Vale. dan para mucho. O sea, esto es una mujer que nació en 1932, paréntesis, como John Williams y Johnny Cash. Correcto. Me hace mucha gracia cuando de repente hay años en los que nacen un montón de músicos. Y además de contextos tan distintos. Uno de country, Sí, uno porque no de tiene nada que películas. Y ella de música experimental, ambiental. Muy bonita, por cierto. Ujú. Ahora escucharemos un par de cosas. Vale, esta mujer ha hecho una TED Talk, Ujú. de estas charlas TED Sí. en la que explican cosas. Ha ganado premios y tiene una banda que se llama Deep Listening Band, la banda de la escucha profunda. ¿En qué Profunda. consiste su escucha profunda? Pues os lo cuento ahora después. Vamos a escuchar primero un poquito de su música.
Bueno, esta pieza que acabamos de escuchar se llama Deep Hockets y como mucha de su música tiene un aspecto ambiental y bastante etéreo, de reverberación, y de hecho la Deep Listening Band se dedicaba justo a eso. Se especializaban en tocar músicas y sobre todo en ambientes en los que la reverberación fuera impresionante. Vale. Comenzaron tocando en un depósito de agua, una cisterna enorme, subterránea, de un sitio militar, un complejo militar americano, y ahí es donde empezaron. Supongo que les servirían catedrales, este tipo de Exacto. sitios les serían Ese sí. fantásticos. Claro, buscaban reverberación y cosas así. Y lo que hablábamos antes del concepto del deep listening es la escucha profunda, una escucha en la que escuchas todos los sonidos. Vale. La reverberación está guay en esto porque si tú haces así, Se en pierde. una orquesta, Claro. o sea, en una catedral, se pierde, pero suena. Sí, Porque todo tiene ese efecto de que rebota, entonces está presente. claro, se mantiene más tiempo, ¿no? Aquí se acaba. Claro. En la orquesta de nuevo. En la catedral se alarga y dura. Entonces, buscaba mucho eso. Y su idea, o sea, el concepto es que sin importar lo que hagas, ya sea en la vida cotidiana o en la escucha de música en sí, en todos los contextos lo escuches todo. De Entonces, acuerdo. vamos a escuchar otra obra suya. Esta Vale. es un poquito más estridente, quizás Vale. es una palabra para describirla. Está más a base de cosas electrónicas porque Ujú. innovó muchísimo en la electrónica esta mujer también. De nuevo, muy importante. Hablaremos en otro momento más en profundidad, pero me apetecía introducirlo un poco antes Claro. de en otro momento profundizar. Tiene muchas piezas con las que puedes acabar durmiendo. Otras en las que realmente estás ahí teniendo un momento de trance con lo que Vale. está ocurriendo sonóricamente. Y esta es un poquito más de eso. Curiosamente, se publicó en el mismo álbum que una pieza de Steve Reich, Vale. compositor que dije que es muy relevante y Efectivamente. que ya se ha colado en 2 episodios. Entonces, al final vamos a tener que hablar de este señor. está ahí pidiendo. Bueno, pues vamos a escucharla. Se llama De 1 a 4, pero en romano. Vale. Ahora escucha. Si a primeras os ha parecido muy estridente o palabras que podríais asociar como horroroso o lo que sé, yo os pido paciencia y dedicarle un rato a escucharla con auriculares. No lo pongáis muy fuerte porque sí que es verdad que puede ser desagradable. Bueno, sobre todo porque Pero- va a cansar mucho, os puede cansar mucho el oído. Pero intentad ponéroslo a un volumen agradable y escuchar los cambios tímbricos que ocurren, porque realmente pasan muchas cosas. Yo sé que de primeras puede ser, ¡ah, cuánto ruido! Pero hay mucho que ocurre. A mí me parece muy interesante y os la recomiendo. Y si tenéis tiempo, os la ponéis. Dura mucho rato, podéis poner ratos diferentes. Y yo esta la recomendaría para estar quieto. Sí, Te sientas y la escuchas y ya está, mirando plantitas, el bosque, lo que quieras, pero no la asociaría con dar un paseo. Pero bueno, no. ahí lo tenéis. Pauline Oliveros, muy recomendada. Por desgracia falleció en 2016, Bueno, pero bueno, hizo muchísima música. Así que tenemos ese salvaguarda, tenemos esa ventaja de que al menos sí, ¿no? Tenemos mucha toda su música. Y bueno, ya está por hoy. Sí, Así hasta aquí que- el episodio. Nos veremos el próximo domingo con más. Exacto, en las plataformas ya las conocéis. Exacto, recordamos que estaremos en Spotify, en YouTube y toda esta música y estos pequeños enlaces que os hemos puesto los tendréis en la descripción Sí. de YouTube, en nuestra lista de reproducción de Spotify y bueno, os esperamos en nuestro Instagram y nuestro TikTok. Muchas También. gracias también por el apoyo que nos estáis dando ahí. Sí, estamos muy contentos. Y también os esperamos en los comentarios, en todos los sitios. Vosotros nos ponéis un comentario, lo leeremos, 100%. Y si nos recomendáis, tenemos ya una lista, cada vez se está haciendo más larga ¿Sí? la lista de temas recomendados. Sí, porque nos habéis Y recomendado ya temas muy están- interesantes en el último vídeo, en los últimos vídeos, o sea Sí, que... ya estamos empezando a investigar al dejadnos respecto. comentarios porque nos viene muy bien para Sí. compositores, compositoras, Piezas, canciones, conceptos. un estilo, lo que sea. Hay conceptos como, no sé, la repetición que dan Por ejemplo. para 4 episodios seguidos. Porque Por hay tanto ejemplo. que se puede decir. Entonces, de verdad, mínimamente que os parezca interesante, lo decís. Efectivamente, y ahí estaremos para leerlo y preparar Exacto. futuros capítulos. Pues bueno, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. No me llames melómano, con Sky García y Jan Tassani.